Te bendecimos, Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Papito Bello, Papito Hermoso. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, 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 gracias por este día tan espectacular, tan especial, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, te alabamos. Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. me has tomado en tus brazos. Me Has tomado en tus has brazos dado salvación. y me has dado salvación. De tu amor has derramado En mi corazón. en mi corazón. No sabré agradecerte No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo vengo a darte ahora Mi canción. mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Papá hermoso, gracias. Gracias, Cordero de Dios, gracias. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos.
Gracias, papá. Gracias. Gracias, papito. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Recibe la honra y la gloria. Gracias, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos honre en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras. Gracias, Levanta papá. un cántico nuevo. Gracias, Padre, gracias, papito hermoso. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, papá hermoso, te alabamos, te bendecimos, Señor Jesucristo. Gracias. Esto es hermoso, es precioso estar con Él. Es hermoso estar en su presencia, de verdad. Buenas noches, Iglesia del Cordero de Dios. Para mí es un placer estar nuevamente frente a la Iglesia mundial, Iglesia de distintas nacionalidades, iglesias que aman al Cordero, que aman la verdad. Gracias por estar en esta noche ahí acompañándome para entrar en un banquete exquisito, como es la bendita palabra del Señor. Pero no sin antes para volver a agradecer sus oraciones y todos los que están apoyándome en esta oración por la salud de mi hijo. Sabemos que Dios lo devolvió de la muerte a la vida y en 24 horas pasó algo sobrenatural. Esta mañana la doctora que está a cargo de él tomó la determinación de llevarlo nuevamente a cirugía de urgencia, porque su pulmón donde fue apuñaleado y tiene sus tubos se está llenando constantemente de líquido, y aunque la máquina lo drena y a la vez introduce en aire para que el pulmón tome su función normal, no está respondiendo correctamente. Entonces tuvieron que intervenirlo esta mañana, duraron 4 horas en la cirugía para revisar su pulmón por todo lado, a ver si fue que alguna de las puñaladas que estos hombres que lo atentaron contra su vida le clavaron, de pronto perforaron por otro lado y ellos no se dieron cuenta en la primera cirugía. En este momento se encuentra dormido y los médicos simplemente nos informaron que mañana nos darán el parte cuando él se despierte y le hagan otros exámenes después de la cirugía. Seguimos confiando en nuestro Dios, en este Redentor tan lindo,
que nosotros tenemos, que cumple sus promesas y cumple su palabra. Por eso esta noche es una noche de agradecimiento. Podrá mi hijo estar allá, sí hay dolor en el corazón como padre, pero seguimos adelante, porque como dijo el apóstol Pablo, nada ni nadie nos va a detener en seguir llevando las buenas nuevas de salvación, seguir hablando la verdad y seguir sirviéndole a este Señor tan lindo y tan hermoso como es Jesucristo, el Cordero de Dios. Vale la pena servirle sin importar la circunstancia, sin importar el problema. Tal vez pueda pasar algo increíble, algo sobrenatural con la vida de mi hijo, porque la iglesia está unida en oración, como tal vez él mañana no despierte, como tal vez no se levante de la cama donde está, como tal vez se ha restaurado completamente, y es lo que esperamos. Como también puede que el Señor permita que su pulmón nunca más vuelva a reaccionar. Y pase lo que pase, y sea la situación en que mi hijo se levante de aquí en adelante, al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, toda la honra, la gloria y la alabanza, porque la merece. Ya hizo mucho por nosotros con devolverlo de la muerte a la vida. Solo esperamos que el milagro sea súper completo a nuestro pensamiento y a nuestro querer. Pero si no es así, a seguirle honrando, a seguirle sirviendo y a seguir para adelante, predicando la verdad y las buenas de salvación. Bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante, y es que tiene que ver también por qué muchos dentro de las iglesias y las congregaciones no reciben respuesta de parte del Eterno a sus peticiones, y por qué no reciben milagros. Y tengo que comenzar diciendo que durante mucho tiempo, en alguna época, hace muchos años, estaba ya en el ministerio, ya llevaba muchos años dentro del ministerio, y yo veía cómo cuando se oraba por los enfermos, cuando se oraba por milagros, muchos recibían respuesta. Y la iglesia normalmente también está viendo esto. Estamos viendo que muchos dan testimonios increíbles y espectaculares. Hay muchos que dan testimonios de verdad del poder de Dios, de que Dios responde, de que Dios les ayuda, de que Dios les bendice, de que se abrieron las puertas. Infinidad, son muchas cosas lo que estamos viendo de parte del Señor y mucha respuesta. Pero también hay muchos hermanos que en medio de que ven tantos testimonios se preguntan y dicen, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué al hermano? ¿Por qué a la hermana? ¿Por qué al pastor? ¿Por qué a la pastora? ¿Por qué a fulanito? ¿Por qué a sutanito? Dios le responde, ¿y por qué a mí no? Entonces estamos en esta noche aquí para responder estas inquietudes, porque he notado también en todo lo que me están escribiendo por el Messenger, en su apoyo, el cual agradezco muchísimo, y por el WhatsApp, aquellos que tienen mi número en el WhatsApp, me están haciendo esa pregunta también: ¿por qué a otros Dios les responde y por qué a mí no me está respondiendo? ¿Por qué veo los milagros en otros y por qué en mí no? Entonces quiero invitarlos esta noche a que vayamos al libro de Juan, capítulo 3, y es una historia que todos la han escuchado, pero tal vez esta noche escuches un mensaje distinto, tal vez esta noche sea un complemento, o tal vez esta noche vuelvas a recordar algo que Dios ya te había hablado, pero tú no has puesto en práctica. Y sabemos que los que obedecemos la palabra somos los que recibimos la bendición y la respuesta del Eterno, pero quienes no la obedecen, pues no reciben respuesta. Pero hay algo muy interesante, y es esta noche te voy a preguntar algo: ¿verdaderamente tú has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente has nacido de nuevo? ¿Por qué no te haces esta pregunta en esta noche? Y muchos encontramos una respuesta en muchos que me dicen: sí, pastor, yo he nacido de nuevo. Pero entonces yo los quiero invitarlos a que esta noche vayamos a las Sagradas Escrituras y podamos mirarnos en ese espejo que no nos miente como realmente somos nosotros. Si tú te paras frente al espejo donde tú te arreglas el cabello, te arreglas tu rostro todas las mañanas, te puedes ver bonito, te puedes ver muy linda, te puedes ver aceptable. Pero ese espejo no te dice nada. Ese espejo no te va a mostrar realmente quién eres. Este espejo, que se llama la bendita palabra del Señor, va a reflejar realmente quién eres.
Por eso tenemos que mirarnos a través de ella y examinarnos a través de ella. Y quiero invitarlos esta noche a que ustedes y yo nos examinemos a través de la bendita palabra de Dios si realmente hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Porque puede que no hayamos nacido de nuevo y simplemente una teología humana nos haga pensar que hemos nacido de nuevo. Y podemos estar equivocándonos porque otros se equivocaron al enseñarnos sobre la palabra, el nacer de nuevo. Entonces quiero invitarlo, mi amado hermano, que vaya sacando su Biblia. Por favor, siempre acostúmbrese a sacar la palabra de Dios. Acostúmbrese a entrar en ella, acostúmbrese a mirarla. Y acostúmbrese cada vez que usted la lea a aplicarla a su vida primeramente. Y sobre todo usted que es predicador, que usted que enseña la palabra, sea hombre o sea mujer, acostumbre a mirarse primero usted a través de la bendita palabra del Señor para ver si usted realmente está cumpliendo con ella o no. Porque muchos, casualmente hace unos años atrás estaba en una iglesia donde me invitaron a predicar, preciso para un 24 de diciembre, y hablé sobre un tema espectacular que es sobre el Espíritu Santo. Y cuando entregué el altar, subió la esposa del pastor, escuche, la esposa del pastor, y le dijo al pastor esto: amor, te recuerdo que la escritura dice en San Juan capítulo 1 verso 12, y voy a leerlo, dice: mas a todos los que le recibieron, escuche, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchos de ustedes saben este versículo de memoria, porque se lo enseñan. Y muchos creen que porque simplemente ya llegaron y aceptaron o hicieron una oración de fe y aceptaron a Cristo, ya son hijos de Dios. Y esa es la respuesta. Cuando yo llego y le pregunto a alguien, ¿tú eres hijo de Dios? Claro, yo ya lo acepté, yo ya hice la oración de fe. Y eso es lo que las denominaciones han enseñado. Y vamos a ver el error tan tremendo que hay ahí. Porque no basta con hacer una simple oración y ya usted es hijo de Dios. La Biblia muestra algo muy distinto. Y yo quiero invitarlo a que antes de que entremos en este tema, ya agradecimos en una oración, pidamos el permiso para entrar en Kadosh, porque Kadosh es santidad y la palabra del Señor es Kadosh, es santa. Tenemos que pedir permiso al Altísimo cada vez que vamos a entrar en ella, y sobre todo pedirle que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, nos guíe a la verdad, conforme el Señor Jesucristo nos enseñó en San Juan capítulo 14 verso 26, y Él nos dijo que Él nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces quiero pedirle que cierre sus ojos en este momento y con unánimes, toda la iglesia unánime, solamente pidamos esto: Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que en esta hora nos guíes a toda verdad a través de la palabra, que nos quites el velo de la religiosidad y las teologías humanas y podamos entrar en la voz perfecta de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y Dios de Jacob. Enséñanos a través de tu palabra la verdad, esa que proviene del Padre Celestial a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, o como es su nombre en hebreo, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Tenemos que entrar entonces al título, y vamos al título de San Juan capítulo 3, y dice Jesús y Nicodemo, y todo el mundo sabe que ahí habla del nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo tenemos que entrar a mirar primero si realmente somos o no somos hijos de Dios, y si hemos nacido o no hemos nacido. ¿Por qué me fui a San Juan capítulo 1 verso 12? Porque ahí dice muy claro, dice a todos los que les recibieron. Escuche, todos los que les recibieron. Entonces, ¿qué quiere decir recibir? Recibir es aceptar. Y yo te pregunto, ¿tú aceptas todo lo que el Cordero de Dios explicó, predicó y enseñó? Me va a decir, sí, pastor. Anoche tuve una reunión con algunas personas muy lindas que amamos de la iglesia de Texas, del equipo de liderazgo de Texas. Y yo les hacía esa pregunta. Claro que sí. Y estoy hablando con una mujer que predica, que sabe la palabra. Y sé que hay pastoras y pastores en este momento conectados, y Dios les bendiga grandemente. Dice a todos los que lo recibieron, pero recibir al Cordero de Dios es creerle a Él. Es vivir con Él. Es tener el mismo pensamiento y actuar de Él. Pero para poder conocer
el pensamiento y el actuar del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, necesitas conocerlo a Él. Y viene la pregunta, ¿tú realmente conoces al Cordero de Dios? Yo sé que me van a decir, amén, sí. Entonces, si tú dices que conoces al Cordero de Dios, ¿tú sabes qué predicaba Él? ¿O simplemente conoces lo que has escuchado desde un altar, o los milagros, las señales y los prodigios que Él hacía? Porque si tú dices conocerlo, tienes que conocerlo perfectamente. Entonces tienes que saber qué predicaba Él. Y muchos, es increíble, mire, muchos, y estoy hablando de muchos pastores, inclusive el Señor me ha permitido preparar a muchos pastores para volverlos al camino, a la verdad y a la vida, de diferentes denominaciones y ministerios. Y les hago siempre la pregunta tan simple, ¿usted sabe qué predicaba el Señor Jesucristo? Anoche una hermana, una sierva tremenda, me decía, sí, claro, Él predicaba lo que enseñaba el Padre, porque la Biblia dice que Él hablaba lo que el Padre hablaba, que Él actuaba o hizo lo que el Padre hacía. Entonces va a la segunda pregunta, ¿usted sabe qué predicaba el Padre Celestial? ¿Por qué no se pregunta usted eso mismo en esta hora, hermano? ¿Usted qué dice conocer a Jesucristo? ¿Usted qué dice servirle a Cristo? ¿Usted sabe qué predicaba Él? ¿Usted sabe qué predicaba el Padre Celestial? ¿O no sabe? Y tenemos que ser honestos e íntegros con nosotros mismos y reconocer que realmente no conocemos al Cordero de Dios. No sabemos qué predicaba Él. No conocemos ni siquiera la palabra de Dios que aún nosotros decimos que la usamos para predicar. Hay muchos hermanos que predican y no conocen la palabra. Preparan un mensaje para transmitirlo, pero no saben ni siquiera qué enseñaba el Cordero de Dios. No saben de dónde sacó su mensaje. No saben de qué respalda su mensaje. Y mucho menos conocen qué fue lo que enseñó el Padre Celestial en la antigüedad. Que fue lo mismo que Cristo predicó, lo mismo que enseñaron los apóstoles y lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. Y no saben. Y aún así predican y le enseñan a la gente que con solo hacer una oración de fe ya son hijos de Dios. Y es más, cuando se hace el llamado en las congregaciones, es increíble, la gente pasa y el pastor repite una oración que la gente repite como loritas y realmente están repitiendo una oración preparada por una denominación o un ministerio, pero no lo están aceptando de corazón, porque tiene que ser un encuentro personal entre él y la persona que lo está aceptando. Y una oración que se repite como loritas no le hace salvo. Miren lo que dice la Escritura, dice, San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, sí, le recibieron, perfecto. Yo sé que ustedes le recibieron, yo también le recibí. Y yo también llegué a pensar en un tiempo que yo era hijo de Dios, porque también asistía a la iglesia, porque también leía la Biblia, porque también le adoraba, porque hice una oración de fe, porque diezmaba, porque ofrendaba. Pero cuando entré a escudriñar este versículo y luego capítulo 3 de San Juan, me di cuenta que yo no lo era. Por lo siguiente, dicen a los que creen en su nombre, y creer en su nombre es creerle a Él. Y es tremendo como muchos hasta oran en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y no hay respuesta a su petición. Porque es que para que haya respuesta a su petición y a su milagro, usted tiene que pertenecer al reino de los cielos. Si usted no pertenece, si no es adepto al reino, le gusta el reino, pero no pertenece al reino ni a la familia real, pues usted no va a ser escuchado. Es lógico. Y mire lo que dice más, dice, a los que creen en su nombre, dice a los que creen en su nombre, no a los que repiten una oración de fe que el pastor escribió. Dice, les dio potestad. ¿Usted ya cogió un diccionario para buscar el significado o qué traduce la palabra potestad? ¿Cierto que no? ¿Cierto que usted no se ha tomado la molestia de verificar el significado de esa palabra? Y como usted no lo ha hecho, usted cree que es hijo porque usted ya hizo una oración que repitió. ¿Y sabe qué traduce en el diccionario potestad? Dice permiso para hacer, no qué es.
permiso para ser. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que cuando tú le reconoces, cuando tú empiezas a creer en su nombre, a ti se te da el permiso para llegar a ser hijo de Dios, pero eso es un proceso. Porque tienes que ir adquiriendo la identidad del reino de los cielos. Por eso en el capítulo 3 vemos la hermosa historia de este hombre llamado Nicodemo, y muchos se la conocen. Y yo le aseguro que en este momento usted se está sorprendiendo de la palabra potestad, porque usted no la sabía, y usted cree ser hijo de Dios, pero usted no ni siquiera se identifica con el reino de los cielos. Usted se identifica con las teologías de los pastores, usted se identifica con lo que la denominación a la cual usted pertenece enseña, pero usted no se identifica con el Cordero de Dios, quien es el camino, Él es la verdad y la vida para llegar al reino de los cielos, al Padre Celestial. Yo sé que es fuerte lo que estoy hablando, pero es la verdad. Tome un diccionario y busque el significado de la palabra potestad. Y se va a dar cuenta que es un permiso, una autorización para usted llegar a ser hijo de Dios. Entonces, mientras usted no pase el proceso para que lo certifiquen como hijo, usted no es hijo. Está entrando al camino. Y hay evidencias en la palabra de Dios. Por eso les dije, vamos a mirarnos a través de la palabra si somos hijos o no, si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Porque abundan hoy hasta ministerios espectaculares por las redes sociales, donde reprenden demonios, hacen y deshacen, pero su identificación no tiene la esencia del Cordero de Dios. Y pueden hablar bonito. Miren lo que dice la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Escuche, fariseos. Y el fariseo conocía la ley a la perfección. Por eso el maestro dijo, en alguna ocasión por allá en el otro evangelio dijo, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Escúchenlos porque hablan verdad, pero no hagan lo que ellos hacen. Y así hay muchos pastores que hablan bonito, se saben parte de la escritura bonito y predican hasta bonito, y hermanas que se suben a los altares y predican bonito, y otros hermanos que sacan transmisiones en vivo de la palabra, y el Señor por misericordia los usa, pero no saben ni siquiera lo que están hablando. Ni siquiera saben qué es nacer de nuevo. Y creen que porque se bautizaron en aguas ya es nacer de nuevo. Que porque están hablando lenguas es nacer de nuevo. Pero vamos a mirar si realmente esto es cierto o no. Dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y era un principal entre los judíos, o sea, era un hombre que conocía muchísimo lo que era la Torá, que es la palabra del Eterno, la instrucción del Eterno, que es el Pentateuco que usted maneja en su Biblia, y muchos siguen desconociendo que el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el Pentateuco para nosotros, es la misma Torá que maneja el pueblo hebreo. Y no la leen. Y si no la leen, no conocen el pensamiento del Padre Celestial. Por eso ni comprenden ni saben qué era lo que predicaba el Señor Jesucristo. Dice, este vino a Jesús de noche. Y viene la pregunta, ¿por qué vienen a Jesús de noche? Así como hay muchos pastores y hay muchos hombres que están transitando en raíces hebreas o en grupos judío-mesiánicos que le hacen preguntas a uno, ni siquiera en público, sino se las hacen a uno es por el Messenger y por el WhatsApp para que nadie se dé cuenta. Y lo chistoso es que o lo gracioso, perdón, esta palabra puede ser una grosería en algún país, por favor me disculpan. Lo gracioso del asunto es que profesan y practican ahora una fe distinta al verdadero cristianismo, que es de la palabra, pero piden oración cuando necesitan un milagro sobrenatural o que Dios les responda. Dice, este vino de noche, le dijo Rabí. Rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios. Escuche lo que pasa. Dicen, sabemos que has venido de Dios. ¿Y por qué saben que vienen de Dios? Porque conocen la Escritura, y la Escritura identifica a los verdaderos hijos de Dios. Por eso les dije, vamos a mirarnos en este espejo, que es la bendita palabra del Señor. Y vamos a ver por qué yo no recibo respuesta a mi milagro. O no recibo mi milagro, o por qué no recibo respuesta a mi clamor y a mi oración. Entonces tenemos que mirarnos en la palabra. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseñar. Enseña la verdad del Eterno. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Y eso es verdad. Dios permite que hayan señales, milagros y prodigios.
pero cuando se le honra a Él con las señales, los milagros y los prodigios. Y miren lo que dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche esta palabra tan interesante, tan fuerte, tan grande, tan importante, que muchos han pasado por encima. Y el maestro de Galilea dijo muy claro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es no ver el reino de Dios? No puede ver la bendición en su vida, no puede ver la respuesta en su vida, no puede ver los milagros en su vida, no puede ver a su familia bien, no puede ver respuesta a sus hijos, ni a su hogar, ni a su esposo, ni nada de cualquier área de su vida. La palabra no le afecta en su vida para bendición, sino al contrario, permanece de tribulación, en angustia, en desengaños, en problemas muy fuertes. Y ahí está la respuesta, porque tu oración no es contestada y porque tú no recibes milagros, y si vemos que otros reciben milagros. A raíz de lo que le sucedió a mi hijo, que hace 4 días lo apuñalearon para robarle un celular y me lo dejaron tirado moribundo y sangrándose con su pulmón destrozado en una calle aquí en Colombia. Y este mover tan sobrenatural en que Dios en 24 horas me lo devolvió de la muerte a la vida, ha suscitado que muchos hermanos y hermanas en el mundo entero me escriban: pastor, ore por mí, llevo 15 años, llevo tantos años con mi hijo sufriendo. Tengo mi hijo así, tengo mi hijo así. Por eso se suscitó este mensaje. Y Jesucristo dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No recibe respuesta. No recibe su milagro. Sus hijos permanecen en tribulaciones, en angustia y caos. Mira, los tienen en las cárceles, los tienen en drogas, los tienen perdiendo sus hogares, los tienen en fornicación, en adulterio. Y yo se lo digo, ¿por qué? Porque yo por algún tiempo yo predicaba y enseñaba y también creía que había nacido de nuevo, pero no conforme a las Escrituras, sino conforme a las teologías. Yo también pensaba que por haber hecho una oración de fe que mi pastor me hizo repetir, yo ya era salvo y ya era hijo de Dios. Pero la Escritura dice algo muy distinto. Yo lo recibí, sí, pero me dio potestad. Por eso les digo, vayan, busquen en un diccionario la palabra potestad. Y potestad no es que usted ya es, sino que se le dio permiso y autorización para usted llegar a ser hijo de Dios. O sea, usted entra en un proceso en el cual usted tiene que calificar para llegar a ser hijo de Dios. Por eso Jesucristo dijo: de cierto te digo. Y cuando Él decía de cierto, es porque es ciertísimo. Ni siquiera cierto, sino es ciertísimo. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, por eso le decía a mi hermano cuando comenzamos: mírese usted a través de este espejo que es la bendita palabra de Dios, si usted realmente ha nacido o no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo conoce a Jesucristo. Y si usted conoce a Jesucristo, conoce qué predicaba Él. Y de lógica lo lleva a conocer al Padre Celestial. Y lo lleva a tener la identidad que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le da a las personas para ser partícipes del reino de los cielos. Y si usted no conoce el reino de los cielos, dice, no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Entonces, ¿no se pregunta usted por qué no recibe respuesta a su petición? ¿Por qué no recibe su milagro y si ve que otros son bendecidos y otros reciben milagros? Porque usted no pertenece al reino de los cielos. Usted cree que pertenece al reino porque una teología le dijo que sí, pero en la palabra muestra lo contrario. Este espejo no nos miente cuando nos miramos en él. Y digo, nos miramos en él. Porque si yo no puedo ver el reino de Dios, entonces ¿qué no pertenezco al reino de Dios? ¿Cuántas veces usted ha leído esta porción bíblica? ¿Cuántas veces la ha escuchado usted en las iglesias, pero no escucha esta verdad? Verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre después de viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Y aquí encontramos la diferencia entre dos personas, que el que nace de nuevo ve más allá de lo evidente, ha perdido la ceguera espiritual. Segunda de Corintios 3:14, Pablo dice que hay un velo puesto, que es el mismo velo que Moisés se tuvo que poner. ¿Para qué? Para que, escuche, Moisés se puso el velo para que la gente, como estaba horrorizada de ver la gloria de Dios por sus pecados, pudieran verlo. O sea, el velo, mi querido hermano, impide ver la gloria de Dios. Y la gente lo ha tomado al contrario a nivel religioso por una denominación. Y el velo impide ver la gloria de Dios. Moisés se lo puso para que la gente no viera el brillo de la gloria de Dios en su rostro. Y ese velo impide ver claramente. Y es el velo de las teologías humanas y de la religión, aunque tenga título de cristianismo. Porque hay denominaciones que no entran a escudriñar la palabra, ni a comprenderla, ni a entenderla, guiados por el Espíritu Santo, y son ciegos espirituales. Y guían ciegamente a quien los sigue, y son ciegos, guías de ciegos, y juntos, dijo el Señor Jesucristo, se van a ir al mismo hoyo, al mismo infierno, creyendo una teología y no creyéndole al Cordero de Dios. Y si Él dijo que si tú no puedes ver el reino de los cielos porque no naces de nuevo, es porque no has nacido de nuevo, hermano. ¿Cuántos años llevas en tu congregación? ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? Y dime si la palabra te ha afectado al punto para que sea transformada y cambiada y vayas en bendición. ¿Ustedes creen que mi hijo hubiera salido de la muerte a la vida con 3 hombres apuñaleándolo por su cuerpo si yo no estuviera en el reino de los cielos? ¿Usted cree que el Dios me hubiera respondido a mi clamor y al clamor de la iglesia? Y por ahí hay una falsa teología que dice es que Dios ama al pecador, ama al pecador, pero el pecado no. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Eso no aparece en la palabra de Dios. Porque el pecador tiene que arrepentirse, entrar al reino para ser amado por Dios. Y no volver a practicar el pecado. Por eso a la mujer que estaba allá en adulterio le dijo simplemente vete y no peques más. Váyase tranquila. No le dijo quédese aquí en el reino. No, váyase y no peques más. Y cuando ella comprendió ese mensaje, volvió a los pies de Él para ingresar al reino arrepentida y nunca más volvió a pecar. Pero las teologías enseñan cosas que no son. Por eso es que la gente vive en delitos y en pecados como si aquí nada pasara. El pecando, rezando, como dice el viejo dicho ahí, y empatando. Entonces el que peca y reza empata. Y quien está en el reino de los cielos no peca. Y cuando yo no pertenecía al reino de los cielos, claro, yo andaba en delitos, pecados y transgresiones, aún, escuche esto, aún siendo ministro del Evangelio. Por eso Dios no me escuchaba. Pero cuando decidí apartarme de mis pecados, de mis transgresiones y todas las suciedades que habían en mi vida, en todas las áreas de mi vida, ingresé al reino. Y ya pude ver el reino de Dios y puedo ver la gloria de Dios. Antes no. Antes simplemente voy a ver cómo Dios bendice a otros, pero a mí no. Y siempre la pregunta, ¿pero por qué no me responde? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello, Dios? ¿O será que es que no existe Dios? ¿Cómo le voy a hablar si el Señor Jesucristo pertenece al reino? El Padre Celestial pertenece al reino. El Espíritu Santo es del reino. Entonces, ¿cómo crees que te responda? ¿Cómo quieres recibir un milagro? Tú dices pertenecer al reino, pero tus pensamientos, tus palabras y tus actos muestran lo contrario. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tu identidad está aquí? ¿El reino está aquí en tu corazón? Puedes estar buscando el reino, pero aún no perteneces al reino porque no has nacido de nuevo. Dice la Escritura que respondió Jesús, verso 5 de San Juan 3, dice: de cierto te digo, volvió a decir, o sea, ciertísimamente que si no hace eso, hermano, estamos fritos. De cierto te digo, que el que no nace del agua, escuche, del agua, ¿qué es nacer del agua? Pastor, yo ya me bauticé.
yo soy bautizado, yo tomo la Santa Cena. ¿Sabe qué es nacer del agua? Nacer del agua no es simplemente que usted se sumerja o lo sumerjan y lo levanten y te digan, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Moriste a la antigua vida y te levantaste como simbolismo de resurrección a la nueva vida. Nacer del agua es tener una conciencia de que el bautismo en agua es para arrepentimiento de pecados. Y si no me cree, váyase ahí nomasito al capítulo 1 de San Juan y léaselo. Ahí dice muy claro que el bautismo en agua es para arrepentimiento de pecados. Y de nada sirve que usted baje a las aguas, suba a las aguas, si usted no se ha arrepentido de todos sus delitos, sus pecados, de sus pecados de pensamiento, pecados de palabra y pecados de acción. Entonces usted resultó cumpliendo un rito. El bautismo en hebreo es tevilá. Y es para arrepentirse. Es para que usted se arrepienta. Y cuando usted baja las aguas, no es por cumplir una ordenanza, sino porque usted ya se arrepintió de toda su vida pasada, sucia, cochina, pecaminosa, y tomó la decisión de demostrárselo públicamente a Dios y a los hombres. Y usted se levanta dispuesto a una nueva vida. Si no, usted cumplió un rito más, como si estuviera en una religión más. No ha nacido de nuevo. Entonces, este espejo me dice que yo debo nacer de agua y que del agua es para arrepentimiento de pecados. Entonces, mírese y pregúntese usted misma, usted mismo, en este mismo instante, en esta hora, si usted sigue pecando. Hay de aquellos pecados que son ocultos, porque hay muchos que llegan hablémonos, metámonos en el cuento. Llegamos con la ropa más linda a la congregación, buenos peinados, buenos perfumes, elegantes y una máscara de santidad que es la pura hipocresía del mundo. Lo único que le falta a algunos, y pastores y ministros de evangelio, es que tengan una aureola aquí blanca y se la pongan y le eviten de la santidad tan tremenda que muestran a la gente cuando la realidad es distinta, porque no han nacido ni siquiera de nuevo y están predicando la palabra del Señor. Y ella es Kadosh, ella es santa, y quien la enseña debe estar en santidad. Yo duré un tiempo en que yo ni comprendía la escritura y yo pensé que había cumplido. Y en febrero tuve que subir una predicación tremenda donde le pedí perdón al mundo, a la iglesia en general y a la iglesia en Colombia. Porque me di cuenta que yo tenía una falsa santidad, que me mostraba bien ante la iglesia, ante el mundo entero, pero la verdad era distinta. Y así hay muchos pastores del mundo entero y muchos hermanos en las congregaciones. Y usted puede estar así, mi hermano, y usted lo sabe. Solamente usted sabe en su conciencia que el Espíritu Santo le puede hablar en esta noche y en esta hora, diciéndole, tú tienes delitos, pecados, cochinadas y porquerías. O revisa tu celular. O entra en conciencia. ¿Cuántas porquerías usted ha hecho en su celular? En silencio, a escondidas de su esposo, de su esposa, y después las borra y se arrepiente y va a la presencia del Señor. Perdóname. En estos días hablaba con una hermana preciosa y le hablé directo al alma. Le hablé a la conciencia y lo único que pudo responderme con lágrimas fue, yo ya me arrepentí. Pero la conciencia le sigue acusando de que le faltó al Señor. Y si la conciencia acusa, es porque no ha nacido de nuevo la persona. Yo ya me arrepentí, sí puedes irte a arrepentir. Puedes dejar atrás todo lo que estás haciendo, pero tienes que entregar la culpabilidad. ¿Sabían que en la antigüedad, en la ley de los sacrificios, la persona debería llevar el corderito y junto con el sacerdote hacer el sacrificio para expiación de los pecados? Pero también dice el libro de Levíticos que tenían que llevar un carnero, que ese no lo sacrificaban. Y en ese carnero se le ponía las manos encima y se le entregaba toda la culpabilidad que en la conciencia del hombre tenía que tener. Y algunos lo soltaban por un desierto para que se fuera errante, y dice la escritura que un demonio lo cogía, el señor del desierto.
O otras porciones dicen que la llevaban hasta un despeñadero y lo mandaban su conciencia para que jamás los volviera a acusar. Porque si la conciencia acusa y en este momento te está acusando la conciencia, mi amado hermano, por lo que estás escuchando, es porque tú no has nacido de nuevo. Y me han dicho, pastor, en Isaías dice, el Señor dijo, no traigáis a memoria vuestro pasado y no traigas absolutamente nada, dejarlo atrás el pasado, pero es un pasado que no han sanado. Y dice la Escritura que si fuere tan rojo como el carmesí, que Él lo hará como blanca lana. Y todo el mundo tiene las cochinadas y las porquerías de su pasado allá en el pasado, y ojalá nadie llegue a saberlas. Pero ¿sabe qué dice el verso siguiente? El Señor le dice, ven, ponte a cuentas conmigo, pongámonos a cuentas entre tú y yo. Y muchos no han hecho eso. No han nacido de nuevo, no se han puesto a cuentas con el Eterno. Simplemente hicieron una oración donde dice, Señor, perdóname, por favor, te lo prometo, nunca más lo vuelvo a hacer. Pero resulta que en otra ocasión, después más adelante, vuelve y ya cae. Y usted, si es uno de los que ha vuelto a repetir y a recaer en los delitos y los pecados, es porque usted no está a cuentas con el Señor. Se puso a cuentas con usted. No ha nacido de nuevo. Nacer del agua, dijo la Escritura, nacer del agua, vuelvo y lo repito, es arrepentirse de los pecados y entrar en Tevilá, en bautismo sumergido, no por aspersión, sumergido, donde usted se sepulta en el agua y se levanta como una nueva criatura. Pero viene el otro proceso, ahí viene el otro proceso, y todavía no es hijo de Dios. Se le dio la potestad de ser hijo de Dios, o sea, el permiso para llegar a serlo. Y esto la iglesia no lo sabe. Porque no toman el tiempo para sacar un diccionario. ¿Qué le cuesta sacar un diccionario y palabra que usted no entienda? Busque su significado. Y muchos de ustedes creen que son hijos de Dios, como yo creía que era hijo de Dios. Y Dios no me respondía. Yo también miraba en las iglesias que testimonio por aquí, que testimonio por acá. Y yo también era de los que le decía, Señor, ¿y a mí cuándo? ¿Yo cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y era increíble cómo Dios me usaba para orar por otras personas y yo veía sanidades, milagros, prodigios, prosperidades. ¿Y yo qué? Hasta que tuve que entrar a este espejo y mirarme yo a través de este espejo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Porque este espejo me dice la verdad de quién soy yo. Y te va a decir a ti la verdad de quién eres realmente. Y se te cae la careta de falsa santidad, se te cae la careta de ministro del evangelio, se te cae la careta de predicadora, de pastora, conferencista, maestra de escuela dominical o maestro de escuela dominical, como tú te quieras llamar, o profeta. Porque esto no miente. Los hombres sí mentimos. Es la palabra no. Yo tuve que ser confrontado en todas las áreas de mi vida. Mire, yo fui confrontado como padre, como hijo, como esposo, como amigo, en la parte sexual, en la parte económica, en todas las áreas de mi vida. ¿Y sabe cómo me encontré? Y le agradezco a una persona que me hizo un daño tan terrible en la vida. Un daño tan terrible que destruyó mi corazón, peor que me hubieran dicho a mí que mi hijo estaba moribundo en una calle, listo a punto de morir. Pero Dios, como habla por medio de las piedras también, me dijo, vaya a la presencia del Espíritu Santo y que Él le muestre. Fue duro, no fue fácil tener que arrodillarme aquí. Duré una semana encerrado, Señor, muéstrame la parte sexual, cuáles son mis errores y mis fallas. ¿Y sabe qué? No les cuento ni nada porque es que me da una vergüenza. Me dio pena, me dio vergüenza, me sentí asqueroso, me sentí sucio, me sentí nauseabundo, me sentí la peor porquería y basura del mundo. Como padre, ni se diga. Como hijo, lo peor. Como esposo, mejor me callo. Como ministro del evangelio, la peor porquería y el peor mentiroso del universo. Porque me mostraba en su momento con una careta de falsa santidad. Pero no vivía ni siquiera lo que estaba predicando.
Como amigo, ni preguntarle a mis amigos quién era yo antes. Todas las áreas de la vida tienes que confrontarte tú mismo ante el Señor y arrepentirte y nunca más volver a seguir en ese camino. Y muchos están así, sucios, asquerosos, nauseabundos, que realmente das vergüenza conocer sus propias vidas, y con títulos ministeriales predicando la palabra del Señor, parándose en altares o transmitiendo en vivo la bendita palabra de Dios, y se les olvida que se están juzgando a sí mismos con la misma palabra que están dando, y se pagan las consecuencias, porque de Dios nadie se burla. Yo tuve que pagar duro las consecuencias, y hoy en día no me da pena tener que decirlo, porque comprendí lo que es nacer de nuevo, y me tocó, ¿sabe qué hacer? No es rebautizarme, me tocó hacer tevilá. Me tocó ir a las aguas nuevamente, pero arrepentido, y esta vez sí de corazón, para jamás volver a cometer los mismos errores. Por eso hoy en día Dios me responde a mi clamor y a mi petición. Antes no lo hacía. Fuerte esta palabra, ¿cierto, hermano? Pero es para que usted se confronte a sí mismo con la misma palabra. Dice la segunda parte, dice el Señor Jesús: de cierto digo que el que no naciere de agua, dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y la iglesia, por las teologías, piensan que están en el reino de Dios, sino que hablan los pastores es del arrebatamiento de la iglesia, que entonces usted se va a quedar. No, mi hermano, si usted no entra o no participa del arrebatamiento, es porque usted no pertenecía. Y si usted no pertenecía, es porque no pertenece aún, mi hermano. Si su conciencia le está acusando en este momento, porque el Espíritu Santo le está redarguyendo, es porque usted en este instante, hermano, no pertenece al reino de los cielos. Usted cree pertenecer, pero la palabra te dice que no, porque no has nacido del agua. Y ahora viene a otra cosa: has nacido del Espíritu. Y muchos creen que porque hablan en lenguas, rica anda raba, caba, iba, sándala, no sé qué, y todo lo que quieran decir, uy, es que nació de nuevo y está en el Espíritu. Mentiroso el diablo. Mire su comportamiento, mire usted cómo habla cuando usted no está frente a la iglesia. Mire usted cómo trata a sus hijos cuando usted está enojado o enojada. Mire sus propias reacciones. ¿Cómo es su comportamiento? ¿En la carne o en el espíritu? Porque viene algo más tremendo. Pastor, entonces, ¿qué es eso de nacer en el espíritu? Porque si usted dice que no es hablar en lenguas, pues fácil, mi hermano, entremos a la palabra a ver qué es nacer en el Espíritu, y usted mismo analiza si usted ha nacido en el Espíritu o está en la carne. Y si usted está en la carne y no ha nacido en el Espíritu, usted no ha nacido de nuevo. Por eso usted no pertenece al reino de los cielos y sus oraciones no son contestadas. Dice la Escritura, verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces entremos ya en materia fuerte para mirar si estoy en la carne o estoy en el Espíritu. Usted puede coger una Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana. Usted puede fajarse una predicación espectacular. Usted puede reprender demonios y lo que usted quiera. Pero su vida, ¿cómo está, hermana? Jesucristo dijo que lo único importante en esta vida no es ni que los demonios se nos sujeten, ni que los enfermos se sanen, sino que nuestro nombre verdaderamente esté escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es carne y qué es espíritu? Fácil. Coge su Biblia, mi amado hermano. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a ver las obras de la carne y usted se va a identificar en este espejo si usted está en la carne. Porque una sola cosa que usted esté haciendo de las obras de la carne, usted es carnal. Así predique, así enseñe, así reprende demonios, así cante, así adore, así llore, así haga lo que usted quiera, hermano. Pero usted no puede contradecir la palabra de Dios ni la verdad que la palabra de Dios ha venido hablando. Pablo no se equivocó.
Pablo digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Usted anda en la carne o anda en el Espíritu? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Sabe cuál es el deseo? Desearlo, querer las cosas de la carne. Esas prácticas que a escondidas muchos realizan. Me voy a meter en la colada, muchos realizamos. Con los celularcitos por ahí conquistando damas por las redes sociales. Muchos hombres, y no lo podemos negar, caímos en eso. Y muchas mujeres cayeron también en la vergüenza, que aunque sean casadas, de tener relaciones extramatrimoniales, íntimas y personales, por las redes sociales. Y algunos me decían, pastor, no, yo no he pecado, yo no lo toqué, yo simplemente incité. La Escritura dice, o el Señor dijo, que si un hombre, aún deseando a una mujer, deseándola, ya entró en fornicación y adulterio. ¿Qué más una mujer que provoque a un hombre a desearla? Por eso los hombres y las mujeres no podemos andar en la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Sigamos leyendo, dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora sí usted va a entender por qué a usted en las iglesias lo persiguen o la persiguen los carnales, porque la carne choca contra el Espíritu. Y los que somos espirituales no le agradamos a los que viven en la carne. No nos soportan. No nos soportan a los que vivimos en el Espíritu. Y lo más tremendo es que los que viven en la carne tienen apariencia de espirituales, pero su vida interior y privada es llena de delitos y pecados, de porquerías y suciedades. Y hablo de hombres tanto mujeres, porque aquí no se escapa nadie, ni los de título, ni los que son ovejas. Dice la Escritura, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por eso muchos hermanos tienen que irse a las iglesias, porque no se aguantan de ver el pecado, la suciedad. Mire, murmuraciones, envidias, celos, peleas, que yo soy el más grande, que yo soy el líder, que yo soy esto. Y se sienta uno entre los hermanitos cuando no saben que uno es pastor. ¡Ay, Dios, lo que uno escucha! Si ve a aquella como vino vestida, mire esa pecadora, ay, se puso un pantalón, no, esta se puso unos pendientes, mire, ay, qué pecado, Pablo dijo que no seáis ni peinados ostentosos. ¿Qué es esa vaina? Eso es una porquería, eso es carnalidad. Se reúnen para criticar, para murmurar, para chismosear, para despreciar. Y lo más tremendo es que los carnales usan la palabra para robar, matar y destruir. Sí, Señor. Roban la paz, matan el espíritu de otros y destruyen las vidas de otros. Por eso muchos se van de las congregaciones y no saben que los carnales con Biblia en mano se convirtieron en asesinos del alma. Ya dice en Juan, asesinos del alma. Y la Escritura dice en Apocalipsis que los asesinos no entrarán al reino de los cielos. Y piensan que es que asesino es el que le mete un arma o le dispara a alguien y lo mata. No, hay asesinos del alma dentro de las congregaciones y son carnales con Biblia en mano y con una careta de santidad, que usan la palabra para robar, matar y destruir. No son discípulos, son emisarios del mal. Dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hablaba con unos hermanos en estos días y sí, usted cayó. Pastor, es que me aguanté hasta donde más pude, pero la tentación no nos dio. Cayó. No quería caer, pero cayó. ¿Sabe por qué? Porque le dio rienda a los deseos de la carne, a la lujuria. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. Algunos leen la ley porque no saben que la traducción del griego a nuestros idiomas le quitó la palabra carne y le pusieron la ley. Por eso muchos piensan que es la ley de Dios y se equivocan.
Los que tenemos la oportunidad de estudiar y estudiamos y entramos a los originales, encontramos estas verdades que la Biblia le sustituyeron unas palabritas y la gente piensa que es la ley de Dios. No. Dice la escritura en los originales hasta el año 1545 decía, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley de la carne, la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Pregúntese usted. Yo los estoy viendo a ustedes no crea. Usted puede estar allá en su casa, donde sea, yo los estoy viendo acá. Porque ahí aparece su imagen. No le puedo ver sus ojos, o si no, mejor dicho, me daría cuenta de más de una cosa. ¿Usted ha adulterado? ¿O usted está en adulterio en este momento? Fornicación, ¿usted ha fornicado o está en fornicación? Comienza como que uno a sudar, ¿sí o no? Porque este espejo no está mintiendo, nos está diciendo quiénes somos realmente. Y nos muestra que si estamos practicando esto, no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido, o sea, hicimos un rito bautismal, un rito, como cualquier religión y ya, pero no de corazón ni de conciencia. Inmundicia. Decía Isaías, ay de mí que soy inmundo de labios. ¿Sabe qué es inmundicia? Esas palabrotas revulgares y resucias que en su idioma usted sabe cuáles son las revulgaridades que a usted se le salen de vez en cuando, sobre todo cuando usted está de mal genio. Por eso yo digo que la verdadera identidad de las personas se conoce cuando están de mal genio, no cuando están tranquilos. Porque de mal genio sale todo lo que hay aquí en el interior, la ira, la rabia y todas las porquerías que hay dentro del ser humano. Lascivia, pensamiento, lascivia son labios que hablan solamente cosas sensuales, que llevan a la sexualidad ilícita. Personas que no pueden hablar si no están mencionando cosas en doble sentido con la parte sexual. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Pastor, yo no me inclino ante imágenes, yo fui, pero ya me arrepentí. ¿Y qué de aquellas personas que están idolatrando a sus pastores? Que tienen a estos hombres como si fueran lo máximo y como si esos hombres levitaran y fueran realmente ángeles del cielo. Esperando que el pastor les toque, esperando que el pastor les lance para la palabra y les diga recibe, wow, que el pastor llame al altar para correr al altar, solamente con que el pastor me toque ya, con que el pastor ore conmigo ya. Eso es idolatría y es adulterio y fornicación espiritual, por si usted no lo sabía. Hechicerías. ¡Ay, Dios mío! Pastor, yo no practico eso. ¿No? ¿Qué usa en su casa para ambientarle y darle ciertos aromas exquisitos a su casa que son productos de la gorería? Y usted no lo sabe. ¡Ay, es que da un olor tan rico! Y usted no lo sabe que lo utilizan los agoreros. Sería bueno que de vez en cuando usted se diera una pasadita por esas tiendas donde dicen le atraigo el ser querido de brujos y espiritistas, solamente con el objetivo de mirar qué venden y qué distribuyen ellos. Ay, yo no entro a eso, pastor, pero en un almacén, en un mall o un almacén de cadena o un shopping, wow, uy, huele delicioso. Vamos a quemar inciensos. Enemistades. Ay, pastor, yo no tengo enemigos, pero es que yo a esa hermana no le vuelvo a hablar ni por nada del mundo, y a mí que mi casa no vuelva. Y cuando llegan a la iglesia, se sienta para allá y yo no me le hago el lado de esta, y se sientan por acá. Y si son familiares, yo a esta que le voy a hablar. Si hasta que no venga y me pida perdón, yo no le vuelvo a hablar. Enemistades. Es que le presté un dinero y no me lo paga, entonces ya no quiero ni volver a hablar y por aquí ni que me aparezca. Enemistades. Celos. Ay, esto sí ni se diga que sí se ve en la iglesia hoy en día. Mira, hermana, semejante camioneta que tiene y yo sí andando a pie. Cómo se ve de orgullosa y creída en su camioneta. El pastor, míralo cómo anda.
Mire cómo se viste. Trabaje. Y no me juzgue a mí tampoco porque yo no pido diezmos ni ofrendas. Yo sí trabajo, mi hermana. Trabaje. Entre al reino de los cielos y el resto les será añadido, para que no sienta celos de nadie. Vas a ver en las iglesias, a mí me da risa, hermanos. Uno se queda por ahí mirando la multitud cuando uno se está despidiendo, está llegando y la gente está llegando. No hace falta la hermanita que mire la otra así. Y la mira de abajo hacia arriba, a ver cómo viene vestida. Ay, yo quisiera tener ese bolso, esa bolsa, o como lo llamen. Celos, iras. El Señor dijo: airaos, pero no pequéis, porque la ira, si usted no la controla, lo va a llevar a pecar. Por eso le digo, cuando una persona está airada, se conoce realmente quién es. Porque en medio de la ira sale toda la porquería que hay acá, hasta palabras deshonestas. Dígase en las casas. Por eso me da risa. Llegan a la iglesia con esa careta de falsa santidad y se ven hermosas, hermosísimas, hermosas hermanas, hermanos preciosísimos, algunos con sus corbatas de acuerdo al sitio, elegantes, lo más lindos que se van para la iglesia. Basta preguntarle a su vecino que lo conoce usted cómo es. Recuerdan en el Perú, déjeme contarle esto no es un chisme, yo me reservo los nombres. Fuimos a visitar a una hermanita y ella no se encontraba en la casa y no la llamamos. A mí como me gusta, ojo cuando yo esté en Texas, porque a mí me gusta llegar de improviso. Y nos fuimos a visitar a la hermanita y no estaba, hermano, no estaba la hermanita. Y estaba la vecina ahí al lado de pues, un desconocido, dijo: a la orden. Me dijo: la vecina no está. Dije: ay, qué pena, es que veníamos a buscarla. Dije así, a la hermana, Pepita, digamos Pepita, para que nadie se sienta aquí aludido. Llegué a buscar a la hermana Pepita. Bueno, vengo a buscar, yo soy el pastor fulano tal, vengo a buscar a la hermana Pepita. ¿Hermana? ¿Ella? ¿Cristiana evangélica? ¿Ella? ¿Esa porquería de mujer de vecina que yo me gasto? ¿Cristiana? Semejante porquería de mujer que cuando estaba brava lo único que hace es tratarme mal, ofenderme y hasta vulgaridad dice. ¿Qué pasaría si yo le preguntara a sus hijos en sus casas quién es usted realmente? Cuando usted no esté, ¿qué van a decir? Van a decir la verdad de sus padres como son. Y dicen que han nacido de nuevo y se atreven a predicar y a subir a los altares así. He conocido y he sabido de casos de pastores que le pegan a sus esposas, las golpean y las maltratan y se paran en los altares con una careta de santidad. Y las hermanas: ay, qué hombre tan lindo. No, yo quisiera que mi marido fuera como ese pastor tan lindo, pero no saben la porquería que es en su casa. No saben que ni siquiera le habla bonito a su esposa. No la trata bien. La mangonea, perdóneme, no vaya a ser una grosería en su país. Y si es una grosería en su país esa palabra mangonear, discúlpeme. Acuérdense que yo soy colombiano y aquí no es grosería. Están en la carne. Contiendas, disensiones, mire la última, herejías. Aquel que habla de herejía es el que habla falsedad, el que habla apostasía, o sea que no habla la verdad de la palabra, es un hereje. ¿Cuántos están predicando en las páginas sociales porque creen que tienen ministerio y están hablando de herejías? Están en la carne y no quieren entrar al camino a la verdad y la vida. Y no lo saben, que es lo más tremendo, y creen que han nacido de nuevo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Les gusta practicar el sexo ilícito y aberrante y sucio. Dentro de la orgía cabe a aquellos que les gusta practicar el sexo anal, que es una aberración, porque Dios hizo el ano o la cola para botar la suciedad y lo que sobra del cuerpo, no para que el hombre penetre a la mujer o hombre penetre al hombre. Y les fascina, ojo con eso. Algún día vamos a hablar de la sexualidad en Kadosh. Dice:
Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y volvemos a decir que no puede ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no pertenece al reino de los cielos. No ha nacido de nuevo y permanece, o ha nacido de la carne. Nació fue en la carne y no en el espíritu. Y son bautizados. Y toman la Santa Cena. Y ofrendan. Y diezman. Y no se pierden un culto. Y predican. Pastores que tienen amantes. Que son amantes de la hermanita de la congregación. De la líder. Y pastores que en vez de irse con su propia esposa a una campaña o a una visita, se van solos o se van acompañados por la líder. Y conozco casos aquí en Colombia que me he tocado solucionar de hombres que han caído en fornicación y adulterio y se paran en los altares. Hasta el día que son descubiertos y quedan en vergüenza. Por eso les digo, mírese hermano, ya se miró en las obras de la carne en este espejo. ¿Qué le dijo ese espejo? ¿Sabe qué le está diciendo este espejo? Que usted no ha nacido de nuevo. Por eso Dios no le responde. Por eso su vida es de lucha y tremendo y pruebas. Ay Dios, ahí voy. Es que estoy pasando un desierto. ¿Cuál desierto? Es que es el aguijón en la cara. ¿Usted cree que con lo que le sucedió a mi hijo hace 3 días, que casi me lo matan, estoy en un desierto? No, fue Satanás que arremetió contra mi hijo para venganza de porque yo predico la verdad. Y sigo, así me lo hubiera matado, seguiré predicando la verdad y feliz en la vida, en los caminos del Señor, porque sé para dónde va mi hijo. Dijo el Señor también, dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vamos a mirar si usted realmente ha nacido en el Espíritu. Ya miramos si usted nació en la carne, entonces usted mismo se tiene que analizar, mi amado hermano. Vamos a mirar qué es nacer en el Espíritu, a ver si usted ha nacido de nuevo o no. Porque si usted no ha nacido de nuevo, tiene un problema gravísimo. Es que usted está en el tránsito o se quedó en el tránsito metido en una teología humana, más no en la verdad de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Por eso escribí hace poquito una publicación que dije, tan bonito que es amar y ser amado. Usted habla palabras de amor, destila amor, piensa amor, actúa con amor. Y el más grande ejemplo es en los hogares. Usted, mujer, amada hermana, usted le dice a su esposo, te amo. Le habla palabras bonitas. Lo hace sentir como el niño de la casa, como el bebé. En Colombia le dicen el pechichón, el más querido, el más amado. O usted es seca y vacía porque no hay amor ni siquiera en su corazón. Y lo mismo va para el hombre. ¿Usted sabe por qué hay tanta fornicación y adulterio en los hogares? Porque se perdió la costumbre de hablarse en bonito, de amarse, de hacerse sentir amados. Entonces, como no se tratan bonito, no se dicen palabras bonitas, porque qué vergüenza que van a decir los demás, eso es una cursilería. Entonces resulta, varones, le voy a hablar a los varones que están viendo esto, que las mujeres, como usted no les habla bonito, no la trata bonito, no le dice palabras hermosas, no es capaz ni de llevarle un ramo de flores para sorprenderla. No sale con ella ni siquiera cogido de la mano, parecen amiguitos cuando salen a la calle o a los moles o a los centros comerciales o van de shopping. No se van ni siquiera a comerse uno de lado junticos a disfrutarlo. Entonces el corazón de la mujer está vacío, lo mismo el del hombre está vacío. Y en la calle, la compañera de trabajo, en el transporte público, hasta la vecina o hasta la hermanita o hermanito dentro de la misma congregación, si le habla bonito. Le dice, tan linda que está usted, hermana, uy, qué elegante se ve usted, mire, uy, hermana, cómo se ve bonita. Y usted no le dice nada. El hermanito o el vecino o el compañero de trabajo la invita o lo invita a tomarse al menos un café. Usted no es capaz de hacer eso. El otro, por conquistarla, así usted así sepa que es casada o casado, le lleva ella o él una chocolatinita, un chocolate, un dulcecito. Y ella se pone feliz. Y él se pone feliz. Porque él le está teniendo en cuenta, mientras usted ni siquiera determina.
Ella se viste elegante y el amigo la mira y le dice, wow, ¿cómo te queda bien ese vestido? Esos zapatos, ¿cómo le quedan de bien? Mire, la mayoría de los amigos y las amigas se fijan que hasta se cortó el cabello o se hizo algo en el cabello y el marido o la esposa ni siquiera se da cuenta de eso. Sobre todo los hombres. Entonces el corazón de ellas empieza a palpitar por la persona que la está tratando bonito, lindo y hermoso, y se desvía, y ahí es donde viene el espíritu de la serpiente sigilosamente y le endulza el oído, y la hermana cae en un encantamiento y enamoramiento, y a la final termina en una sexualidad ilícita y termina en adulterio, fornicación y acabando su hogar, y se va con el hombre que la está cortejando. Por eso tenemos que llenarnos de amor, y a mí qué me importa que los demás me digan cursi, yo trato a mi mujer, la trato bonito, le hablo lindo. Y si al otro le parece cursi, de malas. Y si usted averigua la vida de ellos, han estado en fornicación. O la murmuración, es que es la hermana fulanita de tal o el hermano fulanita de tal, mire, lo vimos en tal lado, es una fornicaria, un adulterio, un adúltero. Por eso el Señor dice que uno de los frutos del Espíritu es el amor, el gozo, la alegría. Analícese. Si usted es un amargado, que hasta el perro de su casa, cuando usted llega a su casa, le tiene miedo. Paciencia. Ay, cuando tenemos problemas y dificultades. Algunos me han escrito, pastor, le admiro esa paciencia que tiene su hijo en la clínica, en el hospital. Sí hay dolor porque soy un ser humano. Pero sé en quién lo deposité y él me va a responder. Porque yo por alterarme o por verme impaciente, yo no le voy a devolver ni el pulmón ni la vida a mi hijo. Pero él sí, cuando confío en él. Dice benignidad, ¿usted es bueno o es una porquería de persona? Que no es capaz de compartir absolutamente nada. Bondad, ¿usted es bondadoso o es un miserable o una miserable? Todo para usted, egoísta. Fe. Pastor, yo sí tengo fe. Y la escritura dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, allá en Efesios 6. O sea que si usted está entrando en la palabra de Dios, usted está en la verdadera fe. Pero si usted ni siquiera la mira, ni la lee, ni la busca, y la tiene antes usted es un descarado o una descarada, que la tiene abierta en el Salmo 91, dice que para protección y la buena suerte. Como si fuera la palabra de Dios un amuleto. Eso es agorería, ¿oyó? Ojo con eso. Para los que les gusta tenerle una Biblia en la casa y abierta en el Salmo 91, está practicando agorería con la misma palabra del Señor y no lo saben. No han nacido de nuevo. Mansedumbre, ¿usted es manso? Ojo, no confunda manso con menso. No confunda la palabra, ¿usted es manso? Porque una cosa es tener mansedumbre, otra cosa es ser menso y permitir que otros vengan y se aprovechen de usted. Usted que le gusta prestarle dinero a todo el mundo y nadie le paga y usted, bueno. Entonces pasó de ser manso a ser menso. Hay que tener sabiduría. Templanza. Sí, pastor, yo soy templado. ¿Templado para qué? ¿Para pelear? ¿Templado para discutir? Y esto sí que se ve cuando usted va conduciendo su vehículo, o como dicen allá en Texas, la troca. Ay, vaya otro y le cierra se le cierra el paso. Ay, eso escucha uno. ¿Templado para qué? ¿Para pelear? O templanza en tomar decisiones que cuando se dice sí, es sí, y cuando dice no, es no, y que al pecado se le dice no y punto. En estos días, una persona que quiero muchísimo que entró en mi vida, de tal manera que me ha despertado unos sentimientos especiales hacia ella. Estábamos por video y me dijo, mira, me acaba de entrar el mensaje al Messenger del profeta fulano de tal, le dije, no sé quién es, que si le puedo regalar mi WhatsApp para hablar, que si me puede llamar por el WhatsApp.
¿Qué cree que estaba buscando el famoso profetica pidiendo el teléfono de una mujer? Lo que hacen muchos con título hoy en día, ¿cierto? Pidiendo teléfonos, pidiendo videollamadas, pidiendo llamaditas. ¿Para qué? ¿Para seducir? Porque siempre entran con la palabra de Dios como la serpiente, mirando a ver su presa. Y sutilmente como la serpiente se van acercando y lanzan el dardito. ¿Y sabe qué le dije? Le dije, escríbele, dile claro, con mucho gusto, voy a hablar con mi esposo, el pastor Carlos Bolívar. Le dije que escribiera así. Y con mucho gusto le recibimos la llamada los dos. Ojo con lo que están haciendo, amados hermanos, y ustedes que tienen título. Ojo con lo que ustedes están haciendo, hermanas. Porque si el hombre peca porque miró a una mujer y cayó en tentación, imagínense ustedes, hermanas, que son el foco de la tentación para los hombres. Sobre todo los que tenemos ministerio. Dice, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Entonces volvemos a San Juan capítulo 3 para ir terminando. ¿Usted ha nacido en la carne o nació en el espíritu, mi hermano? ¿O está en una congregación pensando que porque hizo una oración de fe usted ya nació de nuevo y es hijo de Dios? Esto no miente. Y a mí no me da pena decirlo, que yo también estaba en esas condiciones. Y a mí Dios me estaba vomitando de su boca. Tibio. Y tuve que arrepentirme, pero corregir mi camino. Y aunque ustedes no lo crean, yo tuve que bajar otra vez a las aguas, arrepentido, pero esta vez arrepentido de corazón, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndome perdón a mí mismo por ser transgresor de la palabra del Señor. Y eso me llevó a pedirle perdón a la iglesia y al mundo entero, y está grabado en YouTube. Basta ver mi cara en ese video, cómo lloraba yo del dolor que tenía en el alma de haberme encontrado sucio, asqueroso, podrido, inmundo, con una falsa santidad y con un título. Y wow, sí, el pastor Bolívar, pero era una porquería el pastor Bolívar. Y nací de nuevo porque empecé a ver el fruto del Espíritu en mí. ¿Usted lo está viendo en usted? ¿O no hay nada del fruto del Espíritu en usted? Dijo el Señor, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tremendo. Tremendo. Respondió Nicodemo. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¡Qué pregunta tan espectacular! ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Si ya pasé el discipulado, ya pasé las clases, ya pasé esto, y mire, todavía sigo en delitos y pecados. Y es lo más importante de este capítulo, la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puedo hacer esto? Conocedor de la ley, de la palabra, de la Torá, del Altísimo, del Eterno. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro y no lo sabes y no sabes esto? Como muchos de ustedes que son, mire, ay, perdónenme, hermano, que no es por darle duro a usted, porque es que yo ya pasé por este proceso. Por eso tengo que hablarles a ustedes por qué ustedes no pertenecen al reino. Ustedes que son líderes, pastores, pastoras, líderes de congregaciones, usted que se sube al altar. Y Jesucristo les pregunta, ¿son ustedes líderes y no saben esto? Pero al comienzo dijo que era un conocedor de la ley del Eterno, perdón. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos.
¿Usted qué sabe? ¿De qué está hablando, hermano? Si aún teniendo la palabra no la conoce. Y no la conoce, no porque usted no la hable, sino porque no la practica. Por eso su vida no es testimonio. Por eso usted no recibe la respuesta del cielo, ni los milagros, ni las señales, ni los prodigios. Por eso su vida cada día es un caos completo y su entorno familiar es un caos completo. Porque usted no pertenece al reino de los cielos. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no es hijo de Dios. Cree serlo, pero está equivocado. Porque las teologías humanas lo llevaron a pensarlo, pero usted no entró al camino. No entró en la verdad, ni no entró en la vida. Dice, de cierto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Usted no recibe la verdad. ¿Por qué? Porque usted no entra en la verdad. ¿Quieren hacer de nuevo? Entre en la bendita palabra del Señor y ella es la que lo va a transformar a usted, no las teologías humanas, no las predicaciones. Esta enseñanza de hoy lo lleva a usted a motivarse para que entre a la palabra y nazca de nuevo. Porque lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entre el camino, entre a conocer al Cordero de Dios a través de sus palabras y aléjese de las malditas teologías que lo han llevado a usted a tener una vida equivocada en delitos y pecados. Pero la palabra de Dios no miente. ¿Quieren hacer de nuevo? Entre en la palabra. Entrar en la palabra es entrar al camino, es entrar a seguir a Jesucristo, conocer a Cristo. Porque ella es la que te va a dar la identidad del reino. Por eso usted muchas veces se ha arrepentido y usted dura unos meses o unas semanas bien y después vuelve y cae. Es un vulgar, es de malos pensamientos y usted dice, pero ¿qué está pasando si yo ya me arrepentí? Usted puede ir a las iglesias, pero usted mientras no entre en la palabra no se va a volver viva y eficaz en usted. Por eso tiene que alimentarse así por la mañana, al mediodía, por la noche, pero de la palabra. No de teologías humanas, no estudios humanos, sino usted mismo entrar a comer el pan que bajó del cielo, que es el mismo Cordero de Dios que bajó del cielo y es el pan de vida. Este espejo del cual les dije al comienzo, nos vamos a mirar a ver cómo estamos realmente, si somos o no somos hijos de Dios. Ese mismo espejo es el que lo va a alimentar, ese mismo espejo le va a dar la identidad, le va a dar la esencia del Cordero de Dios. Y cuando usted tenga la esencia que es la palabra en usted, no aquí, mi amado hermano, no en su pensamiento, porque usted puede hasta memorizársela, pero ella tiene que bajar de la letra y volverse viva y eficaz en su corazón. Permitir que Dios la escriba en las tablas de corazón, no en las tablas de piedra, sino en su corazón, para que de la abundancia del corazón, su boca, su pensamiento y su actuar sean conforme a la palabra de Dios, conforme al reino de los cielos, y usted realmente pertenecerá al reino de los cielos. Dijo Pablo en Efesios 1, capítulo 1, verso 13. Vamos rapidito, y termino acá, mi amado hermano, por esta noche. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, dice: en él también, en él, escuche, en él, no cerca a él, ni al lado de él, en Jesucristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, no teologías humanas, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por eso estos días he venido predicando que si usted quiere ver su milagro y la respuesta del cielo, usted primero tiene que ser salvo, pertenecer al reino de los cielos, no pertenecer a una denominación, no pertenecer a una iglesia, no pertenecer al pastor fulano de tal, no pertenecer al apóstol fulano de tal, al profeta fulano de tal, sino pertenecer al reino de los cielos. Y al reino de los cielos se llega a través del Cordero de Dios llamado Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Y es a través de su palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, creerle a él, escuche. Creerle a él, y creerle lo lleva a practicar. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando usted ha sido sellado, usted ya no practica las obras de la carne. Porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, mora en usted. Mora acá, está y permanece en usted.
Por eso cuando usted está en las iglesias y dice, y algunos hermanos dicen, uy, qué culto tan espectacular, sentí el toque del Espíritu Santo. Mentiroso el diablo, el Espíritu Santo no toca a nadie, Él desciende, se posa, pero permanece en la persona que está en la palabra. Y si Él no permanece en usted, usted no es hijo de Dios, porque usted no ha sido sellado con la promesa que dice el verso 13, dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia, y los que heredan son los hijos. Ningún hijo no hereda. Los hijos son los que pertenecen al reino de los cielos, y ellos son los que heredan nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito y alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Eso es nacer en el agua, eso es nacer en el Espíritu. Y si tú no has nacido de nuevo, por las teologías que te llevaron a pensar que eras hijo de Dios, aún estás a tiempo. Él no ha venido por su iglesia. Entra a la palabra, come palabra, no comas más cuento de nada ni de nadie. Bendito y alabado sea su nombre. Démosle gracias a Dios en este momento y en esta hora por su palabra. Y porque para muchos ha sido fuerte y duro esto, y muchos están patinando y muchos están diciendo, ¿qué es esto, Dios mío? Nadie me había hablado así. He leído esta porción y no la había comprendido de esta manera. Pero llegamos la hora de confrontarnos a nosotros mismos para entrar al camino, a la verdad y a la vida y recibir mi milagro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te alabamos. Santo. Me has Tomado en tus brazos, me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.
que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, Solo puedo darte ahora mi canción. y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. tocarlo en el saxofón. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Gracias. Toca el corazón de María que nos ama. Gracias, Señor. Te alabamos, te agradecemos. Gracias. Gracias, papá, por perdonarnos. Por perdonar mi maldad. Gracias, Señor. Gracias, papá hermoso. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Cantamos en ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras. Gracias, Levanta Señor. un cántico nuevo. Gracias, Dale Señor. gloria, dale gracias. Gracias, Padre, porque nos has perdonado y porque hoy nuestra conciencia nos ha llevado de verdad a corregirnos y vamos a hacer las cosas correctas de aquí en adelante. Gracias por habernos hablado en esta noche tan fuerte y tan duro, pero lo necesitábamos, Señor. Ahora sí comprendemos por qué no recibimos respuesta a nuestras peticiones, a nuestros milagros y por qué nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hogares, nuestra economía está como está, Señor. Ayúdanos a alejarnos de las teologías humanas y a nacer de nuevo y ser partícipes del reino de los cielos. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que bendigas a toda persona que estuvo conectado en la transmisión, que estuvo en la predicación, que estuvo en esta enseñanza, Señor. Que abras
los ojos espirituales, Señor, y que abras el oído espiritual a la verdad. Que puedan entrar al camino, a la verdad y a la vida, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice el pan de cada día, bendice su alacena, su refrigerador, bendice su trabajo, bendice a sus hijos, bendice todo lo que ellos, Señor, realmente necesitan, Padre. Y te pido que los lleves también al camino, a la verdad y la vida. Padre, permite que este mensaje pueda llegar a muchos y a las naciones enteras, porque es necesario que la gente escuche la verdad, Señor. Entre en la verdad y camine en la verdad. Quédate esta noche con nosotros, Señor, y bendice el día de mañana. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos pronto, en el tiempo de la hora del Señor, no solamente seguir recibiendo respuesta del cielo, sino haciendo las cosas correctas, conforme a este precioso espejo que no nos miente y nos dice quiénes somos realmente. Dios les bendiga, Dios les guarde.